La bienvenida a Cristian Mancera Mejía, quien es abogado, especialista en Derecho de Familia, Civil y Comercial. También cuenta con maestría en Derecho Americano. Actualmente es concejal del Distrito 11 del Condado de Miami-Dade, activista político y gestor de la Red de Colombianos en el Exterior, Servicolex, que brinda servicio de protección y acompañamiento a la comunidad migrante en el exterior. Bienvenido al programa La Mañana de NTN 24. Un placer, muchas gracias por estar aquí con ustedes. Señor Mancera, bienvenidos. Por supuesto, lo primero, ¿no? Vienen estas elecciones que obviamente es no solamente trascendental e importante para los norteamericanos, también lo es para los latinos, para los colombianos, venezolanos, bueno, para todas estas comunidades que están allá. Y hay muchos temas que les interesan. En este momento, aparte del tema general migratorio, de, digamos, la entrada para quienes ya están en los Estados Unidos, ¿cuál es ese tema en que ponen mayor atención dentro de las propuestas de los candidatos a la Casa Blanca? Claramente el tema económico creo que es el tema que más preocupa. Si analizamos el tema de la canasta familiar, todos los latinos están preocupados porque un panel de huevos que antes costaba $2,50 ahora vale $9 o $7, y esto obviamente termina afectando a ese votante latino, ese votante inmigrante. Entonces la preocupación que hay en la mayoría de los hogares latinoamericanos en los Estados Unidos de origen migrante es precisamente cómo van a poder pagar por sus servicios básicos, la canasta familiar, y el tema económico sin duda juega un rol importante, y ya no está importando tanto si es izquierda o derecha, sino quién va a garantizar el tema económico, y ven con más seguridad, con mucha más trayectoria al expresidente Donald Trump en este tema, y por eso mucho latino que antes no consideraba votar por Trump, ahora está considerando votar por él en las urnas, alejándose un poco del tema migratorio, porque hay que segmentar esa población. Está el migrante que lleva años en los Estados Unidos, que es ciudadano americano, que es residente permanente, que está viviendo el día a día y el drama de esos altos costos, y está el migrante que está acabando de llegar, algunos en forma irregular, que ven esta, digamos, política del expresidente Donald Trump en temas migratorios como una amenaza, pero claramente el que está en Estados Unidos y el que tiene la decisión para votar se está inclinando más por un tema netamente económico, y ven al presidente Donald Trump como una alternativa y no precisamente a la vicepresidenta Kamala Harris. Ese tema de seguridad es bien importante, pero hay algo que también nos preocupa y lo hemos venido hablando esta mañana, y tiene que ver con el panorama internacional. Se está hablando que Corea del Norte está enviando 3.000 hombres a apoyar a Rusia en esa guerra contra Ucrania, y es posible que lleguen 10.000 más para el mes de diciembre. ¿Cuál sería la postura de cada uno de los candidatos, del republicano, de la demócrata, si asumieran el poder frente a estos hechos de violencia que cada vez siguen creciendo? Lo de Rusia sigue siendo largo, Israel y Gaza también. Ese panorama internacional bélico también debe preocupar a los candidatos. ¿Cómo cree usted que será el panorama en cada uno de los dos escenarios? En el escenario puntual de la vicepresidenta Kamala Harris creo que es más de lo mismo. Hemos visto unas políticas equívocas, sobre todo porque es que el mundo ha visto, sobre todo, digamos, el primer año del presidente Joe Biden, creo que se le vio firme, se le vio al mando del gobierno. Ya de ahí para adelante su capacidad conectiva fue en descenso, y eso los líderes mundiales lo ven en las reuniones importantes, y eso genera una debilidad para Estados Unidos. El tema del gasto en la guerra de Ucrania, el tema de Israel, todos estos conflictos que han ido estallando a nivel global, y la falta de liderazgo por parte de Washington en tener una posición firme frente a esos conflictos, y finalmente no ceder espacios a nivel internacional frente a enemigos como China, como Rusia, genera finalmente una debilidad a nivel geopolítico que estas personas o estos grupos políticos o países aprovechan para ir penetrando, y China y obviamente Rusia han sido muy especiales en este tema. Entonces, en el caso de la vicepresidenta Kamala Harris, no veo que vaya a haber un cambio radical en este tema. Pienso que vamos a seguir comprometidos apoyando el conflicto en Ucrania. No se ve un final a esta guerra porque finalmente Ucrania no tiene la capacidad de vencer a Rusia, y hay un gasto desmesurado por parte de Estados Unidos que preocupa a largo plazo en el término del gasto de la deuda. Estamos gastando demasiado dinero en un conflicto, nos estamos endeudando para finalmente financiar un conflicto que no tiene fin. Entonces todo ese tema preocupa, y en el caso del expresidente Donald Trump, el presidente Trump tiene una política más nacionalista de proteccionismo hacia el tema de los Estados Unidos, pero no creo que tampoco vaya a tener la capacidad de decir, bueno, mañana mismo no vamos a estar interviniendo a nivel internacional, pero sí va a tener una visión distinta de fortalecer la visión de Estados Unidos,
de tener una posición mucho más fuerte frente a los gobiernos como China, Rusia, sin entrar en conflicto con ellos, pero dejando en claro una posición de que Estados Unidos no está rezagado, ni mucho menos tiene miedo de enfrentar a estos importantes países. Cristian, yo quiero regresar un poco a lo que hablábamos al inicio de esta conversación, ¿no? Y es el interés de los latinos en diferentes temas frente a las posturas y propuestas de los candidatos. Usted, quien tiene además experiencia en derecho familiar, derecho civil, una de las grandes preocupaciones de las personas que han llegado y que ya están, que son ciudadanos, como usted dice, en Estados Unidos, es poder llevar a los Estados Unidos a sus familiares. Mucha gente, su principal objetivo es llegar a Estados Unidos para después lograr que emigren sus familias. Eso se ha complicado muchísimo justamente desde la primera presidencia de Trump, y de cara será, si él llega a la presidencia, aún más difícil. Entonces, usted me dice que los latinos quizás se van por el tema de poder adquisitivo hacia él, pero la verdad es que les puede jugar en contra esa decisión. Pero mire que no, porque hay que analizar lo siguiente. Durante los 4 años de Trump, cuando analizamos el escenario global migratorio, el Partido Republicano en este caso es el que menos personas ha deportado en los últimos años. El Partido Demócrata, por ejemplo, tiene una deuda histórica de promesas vacías frente al tema migratorio y ha dejado colgado a la comunidad latina siempre con promesas de reformas que nunca ha hecho. De hecho, tanto Obama como el presidente Joe Biden tuvieron mayorías en el Congreso y en el Senado en el inicio de sus periodos y le dieron prioridad a otros temas y dejaron por fuera, evidentemente, una comunidad latina porque no hay la voluntad política de hacer estas reformas. Entonces, llega el presidente Joe Biden, retrotrae una cantidad de órdenes ejecutivas en temas migratorios que terminó afectando. Y la pregunta que usted hace es una pregunta muy importante porque ¿qué es lo que está pasando? Ahora, si una familia, por ejemplo, se va por la frontera sur con México, cruzaron, por ejemplo, papá y hermanos de ese papá, y entraron allá, se registraron. Resulta que, por ejemplo, la familia que está aquí en Colombia va a ir a pedir una visa a la Embajada de los Estados Unidos. No pasa como antes que la embajada no tomaba nota de eso, ahora sí se está tomando nota, se está analizando quién está entrando en forma regular y si una persona va a la embajada de los Estados Unidos porque busca de una u otra manera reunificarse con ese familiar que vive en los Estados Unidos, por lo general les niegan la visa porque los ven como un riesgo de que se van a ir a quedar allá. Y hay un sinnúmero de escenarios de que no se pueden reunificar, sobre todo esas familias que se han ido en forma irregular y se está incentivando el flujo irregular no solamente de menores, sino de mujeres que se van por la frontera sur para poder reencontrarse con su familia, porque finalmente aquí en Bogotá va a ser muy complejo que les den una visa de turismo para ir a los Estados Unidos, porque ya está reseñado el familiar allá en los Estados Unidos que pidió un asilo o entró en forma irregular. Entonces ese problema de la reunificación familiar en ese sentido se ha complicado con ese flujo masivo de ciudadanos y con una cantidad de ciudadanos colombianos que están en el exterior sin sus familias, pero lamentablemente traérselos es bien complejo. Complejo porque imagínense que entre 2021 y 2024 más de 840.000 venezolanos han ido por esa ruta ilegal en la frontera y más de 430.000 colombianos y la situación sigue agravándose en toda América Latina. Queremos agradecer a Cristian Mancera por su tiempo, su análisis y su punto de vista muy importante en esta época cuando faltan apenas 12 días ya para las elecciones en los Estados Unidos. Cristian Mancera Mejía, abogado especialista en Derecho de Familia Civil y Comercial, ha estado hoy en la mañana de NTN 24. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un placer.